Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Disculpen ustedes, ¿eh? Disculpen ustedes la tardanza. Ah, qué bien. Muy bien. Esperamos unos minutos que se integren más. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio. Si mal no recuerdo, en la sesión pasada, en la sesión del viernes, habíamos estado comentando sobre pues convenimos en no dejar tarea en esta semana, porque pues de alguna forma estamos un poco repasando algunos elementos de lo que fue el examen diagnóstico, ¿verdad? Que seguramente han tenido oportunidad de ver las preguntas. Entonces, como parte del examen diagnóstico está también la necesidad de hacer algunas algunas precisiones conceptuales que después tendremos que irlas abordando con más calma. Por ejemplo, el primer aspecto es motivo a veces de mucha confusión en materia económica, a veces, es lo siguiente. A veces se dice que sí, ¿qué diferencia existe entre política económica y economía política? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre política económica y economía política? Pues a veces surge esa confusión. En el ámbito de las ciencias políticas, en el ámbito les comento esto porque de alguna manera yo he estado participando ahí, también a veces se genera una confusión entre lo que es la política económica y las políticas públicas. A veces también se genera esa confusión. Y por otro lado, y a veces
algunos analistas, algunos politólogos, algunos economistas hablan de cuál es la diferencia entre por qué hablar de política económica y si hablar de política económica es equivalente o también se puede hacer uso del concepto política política o economía economía. Es decir, bueno, ya son, ustedes dirán, mucha, mucho discusiones hasta cierto punto pues que no valen mucho la pena, ¿no? Las que se han originado a partir del concepto o de la denominación política económica. Es conveniente aclararles de entrada que el concepto de política de conocimiento del hombre, o sea, del hombre en términos generales o abstractos. Es decir, el conocimiento por un lado de la economía y por otro lado el conocimiento de las relaciones de poder de los seres humanos, que es la política. Entonces, cuando se habla de política económica, se está diciendo, bueno, es la economía vinculada al poder del gobierno. Si el gobierno tiene una estructura de poder y la economía por sí misma también lo tiene, pues lógicamente que la relación política económica son dos relaciones de poder estrechamente unidas o unificadas para lograr tales o cuales propósitos. No sé si quede claro, es decir, bueno, pues si por un lado, esto lo vamos a ver, lo vamos a ir analizando, pues son problemas de conceptuales que, como ustedes lo verán, pues no son tan fácil resolverlos, no es tan fácil resolverlos, no hay una sola forma de resolverlos, digo, hay diferentes teorías, puntos de vista, opiniones, metodologías para resolverla. Pero de alguna manera lo que sí necesitamos es un poco tener mucha claridad en a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de política económica, por un lado, y por otro lado, cuando hablamos de economía política. Ahí sí, porque son dos conceptos totalmente diferentes. En principio, política económica nos referimos pues a área del conocimiento dentro de la ciencia económica que consiste en aplicar determinados objetivos o proyectos macroeconómicos o económicos ligados al gobierno, que tienen que ver con el gobierno, con las políticas del gobierno, y este vínculo entre economía en general como ciencia, como fuente de conocimiento, y las relaciones del gobierno se le conoce como política económica. Ok, eso es la política económica. En tanto que cuando hablamos de economía política, estamos hablando de una forma de concebir o de denominar a la ciencia económica, que surgió más o menos en el siglo XVI, XVII, en Francia, y que la persona que lo originó, vamos, el economista que originó este concepto de economía política, que era un famoso conde, el conde de Montpensier, francés. Este conde pues le denominó a la ciencia económica economía política. Y bueno, para los que quieran incursionar o deseen incursionar en este ámbito, pues después
los economistas clásicos en algún momento también denominaron a la ciencia económica como una forma de economía política. Y por otro lado, uno de los grandes pensadores que formó una escuela del pensamiento en materia económica, llamado Carlos Marx, denominó también a la economía como economía política. Inclusive, una de las principales obras de Carlos Marx, seguramente si ustedes la adquieren, la ven, etcétera, se llama El Capital, y entre paréntesis se dice Crítica de la Economía Política. Entonces, de alguna manera, es por eso, es esa definición, esa denominación de economía política corresponde al nombre de la ciencia económica, que algunos economistas así la denominaron. Nada tiene que ver, no es porque tenga esa relación o correlación entre política y economía del Estado. Aunque debo de decirles a ustedes que esa propia denominación de economía política seguramente estaba pensada en que es imposible prácticamente separar la ciencia económica del poder del Estado. Porque bien pensado el asunto, pues así es. Es decir, bien pensado el hecho de que la ciencia económica esté ligada al interés o al poder del Estado, pues es parte del mismo conocimiento que los hombres llegaron a tener acerca de la relación entre este fenómeno de la economía con el poder inmenso del Estado o del gobierno. Que querámoslo o no, siempre va a tener una acción dentro de la actividad económica. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué el gobierno necesariamente tiene una acción dentro de la actividad económica de todos los individuos? ¿Qué acaso, dicen ustedes, las economías, por ejemplo, que existen no tienen una propia relación o una propia dinámica con las empresas que son capaces de generar los seres humanos? Sí, sí la tienen, por supuesto, pero el poder del Estado para generar, por ejemplo, vamos a suponer cualquiera de ustedes que se dedique a ser emprendedor o emprendedora de cualquier negocio, de cualquier actividad humana, pues lógicamente que para hacer ese negocio ustedes tendrán de alguna manera que pagar impuestos. Y el hecho de que paguen impuestos ya implica una relación o una intervención del Estado en su economía. Y de hecho, seguramente si ustedes lo observan de una manera todavía más simple o más genérica, por el hecho de nacer, el hecho mismo de nacer implica que ustedes ya entran prácticamente dentro del marco de la captación impositiva. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo es eso? ¿Por qué necesariamente al nacer entran? Bueno, lo primero que tienen que hacer cuando nace cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, en cualquier gobierno, lo primero que tienen que hacer es registrarse. Ir a un registro civil y que los padres, y ya sea que el registro civil opere en el hospital o el sanatorio o el centro médico donde ustedes nacieron, y ahí, en el mismo centro médico, ya inmediatamente los incorporan o los registran desde el punto de vista civil. Y a partir de ese momento,
el Estado se encarga de vigilar el estatus de cada uno de nosotros, ¿no? Desde ese preciso momento hasta que van, que son adolescentes, que van yendo a la escuela, etcétera, etcétera. Y entonces se trata de darle seguimiento y registro a la evolución de cada uno de nosotros. Hasta que llega a su mayoría de edad, a 18 años, a cumplir 18 años, el joven o la joven, que está en edad de votar, pero también está en edad de contraer cualquier tipo de compromiso de manera pecuniaria o económica, ¿no? Es decir, ya tiene la mayoría de edad, ya cumplió 18 años y en ese sentido puede vivir inclusive de una manera, vamos, alejada de sus padres, con sus padres, el estado civil puede ser modificado, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esos términos, pues también tiene la posibilidad de registrarse porque tiene la posibilidad de obtener un empleo y registrarse para ser objeto de que la Secretaría de Hacienda comience a pagar impuestos, ¿no? El impuesto sobre la renta. Y a partir de allí, todos los demás impuestos, ¿verdad? Primero es el impuesto sobre la renta, pero vienen toda la cascada de impuestos después. Si ustedes compran una casa, pues impuestos por acá, impuestos por allá. Si además se casan, impuestos por allá, impuestos por acá, etcétera, etcétera. Es decir, la relación con el gobierno no va a terminar en ningún momento, ¿no? A lo contrario, va a ser cada vez más, va a tener cientos o decenas de vínculos, de relaciones. Entonces, el concepto, pues, de economía política, seguramente los primeros economistas le dieron ese concepto porque sabían de esa relación y sabían que no es posible separar la economía del Estado o del gobierno, del poder que tiene esta entidad sobre la actividad de los seres humanos. Este es un aspecto, pero lo otro tiene que ver, pues, fundamentalmente, la política económica es exclusivamente ya desde el punto de vista de la ciencia económica. La política económica es un área de conocimiento dentro de la ciencia económica. Es un bloque dentro del conocimiento económico que es necesario seguir analizándolo y perfeccionándolo. Ese es el punto de vista de la ciencia económica con respecto a la denominación de política económica. La otra, pues, es el nombre que en algún momento algunos autores de la ciencia económica quisieron darle a la economía, es decir, una economía política. Así la quisieron denominar, en fin. Y finalmente, en lo que fue ya a finales del siglo XIX, estamos hablando del 1900, 1890, 1900, entonces el concepto de economía política, totalmente se desdibujó y únicamente a esta ciencia, la ciencia económica, se le conoce como economía, a partir ya del siglo XX, ¿no? De 1900, en todo lo que va, se le conoce únicamente como conocimientos de la ciencia económica o economía. Se le desvincula totalmente de la economía política. Bueno, esto es un poquito para... Y por último, el tercer elemento, ¿por qué no confundir política económica con políticas públicas? ¿O cuál es la relación que guarda o que puede guardar la política económica con las políticas públicas? Bueno, porque son también dos conceptos totalmente diferentes. La política económica tiene su relación o sus vínculos con el gobierno, en tanto que todo gobierno, a partir de 1936, queda
perfectamente claro que todo gobierno, ya sea en el mundo del capitalismo o del socialismo, puede aplicar política económica y debe de aplicarla. Y que si hay un gobierno que no aplica política económica, es obviamente, fundamentalmente por su ignorancia, y si la aplica mal, pues es justamente por su doble ignorancia. ¿Sí queda claro? Es decir, quien no aplica política económica no es porque de alguna manera no lo apliquen en algunos países, no, en todos los países se aplica. Quien no la aplica es porque desconoce y entonces es un verdadero ignorante y que dentro de su equipo de trabajo brilla por su ausencia pues también el conocimiento. Esa es un poco la cuestión. Y no tan solo estamos hablando de quien no aplica política económica, porque esto puede hacer a nivel ¿qué? A nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal. ¿De acuerdo? En los 3 niveles de gobierno tiene que ser aplicada. Y entonces quien no lo hace es por esta razón fundamentalmente. Bueno, entonces, 1. Y 2, no hay aplicación de políticas. Y por otro lado, ¿cuál es la definición que tenemos de políticas públicas? Es el acto de organizar, toda política pública es el acto de organizar programas dentro dentro del sector público o dentro de la actividad pública y política, organizar programas que tiendan a favorecer diversas áreas de la administración pública. Programas diseñados, ¿no? Con vías a atender diferentes áreas dentro de la administración pública, como por ejemplo, ¿cuáles? Para diseñar políticas públicas, ¿qué áreas son las necesarias para atender estos fenómenos o estos procesos? Pues el área de la niñez, por decir algo, el área de las mujeres o del género femenino, el área de la vejez o de la tercera edad, el área de los matrimonios de tipo igualitarios, el área de sectores de la sociedad sumamente precaristas, es decir, con muchas desventajas sociales, ya sea hombres o mujeres en extrema pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, las políticas públicas serían programas de gobierno encaminados a solucionar la creación o elaboración de programas, proyectos o planes de gobierno específicos con el objeto o el objetivo de solucionar problemas dentro de la actividad pública y dentro de la sociedad en general. Esa sería una política pública. ¿Cuál es la definición de una política pública? Es la creación de programas o proyectos encaminados a solucionar alguna área dentro de la sociedad o de las problemáticas sociales. Muy bien. ¿Y cuál es la relación de la política pública con la política económica? Que sin política económica nunca va a haber política pública. ¿Por qué? Porque la política económica es la única que puede garantizarle a cualquier gobernante y en cualquiera de los niveles de gobierno la oportunidad de llevar a cabo políticas públicas. ¿Por qué? Porque la política económica se considera la única posibilidad para obtener los presupuestos o los fondos económicos necesarios para el diseño y puesta en ejecución de una política pública. Es decir, esa es la relación que guarda una política pública con una política económica. Es decir, la política
económica puede funcionar perfectamente sin política pública, ¿no? Pero no a viceversa, es decir, no hay ninguna política pública que funcione sin política económica. Es decir, allí tiene que necesariamente primero crearse la política económica y esta favorecer el desarrollo, desempeño de la política pública. Esa es la relación que guarda fundamentalmente las políticas públicas con la política económica. Es decir, primero hay que crear la política económica y esta va a tender a favorecer necesariamente toda política pública. Bueno, ese es el otro tercer aspecto que hay de relación con este concepto. Otro aspecto que conviene de principio tener en cuenta al hablar de política económica es un poco, son dos aspectos que después los tenemos que considerar con mucho mayor detenimiento. Uno es el marco de la política económica. ¿En qué marco se desenvuelve la política económica en cualquier país o en cualquier sociedad? Y otras son los objetivos e instrumentos que ésta puede lograr. Esos son conceptos un poco teóricos, pero que implican que necesariamente conviene tenerlos claros desde el principio, ¿no? ¿Cuál es el marco de la política económica? Y por otro lado, los objetivos e instrumentos que ésta va a tender a alcanzar o a lograr. El primero, cuando hablamos del marco, esto implica ya una tarea en principio, porque de aquí tendremos que analizar con mucha más profundidad este concepto del marco de la política económica. Cuando hablamos del marco, nos estamos refiriendo al hecho de que ustedes cuando aplican política económica, es decir, vamos a suponer que están en esa capacidad de crear o de elaborar un proyecto de política económica a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel federal. Cuando tratan de hacer eso, entonces, ¿qué es lo primero que tienen que tomar en consideración? Bueno, ¿en qué sistema económico ustedes están actuando? Es el primer elemento en que tienen que... Si están en un sistema económico de libre mercado, cuya actividad fundamental consiste en que el libre mercado garantiza la propiedad privada de los individuos, ¿no? La capacidad de los individuos para tener propiedad privada y para que las relaciones se generen en ese marco. Entonces, lógicamente que entonces van a tener que aplicar una política económica que tome en consideración eso. La libertad que tienen los individuos para crear empresas, la libertad que tienen los individuos para tener la propiedad sobre todo lo que ellos consideren que es que corresponde a su persona, ¿verdad? La capacidad de poder trabajar y hacer contratos de trabajo en el lugar que sea dentro de ese país e inclusive en el extranjero. La posibilidad de poder cobrar, ¿no? De acuerdo con sus conocimientos y con su capacidad y disponibilidad, lo necesario para subsistir o lo indispensable desde el punto de vista del derecho, ¿ya? De cobrar lo conveniente. Todos esos elementos forman parte del marco económico para llevar a cabo una política económica. En cambio, si de principio quieren formular una política económica en un país socialista, ¿cuál va a ser el marco ahí? A ver, ¿quién me puede responder eso?
En un país socialista, en una economía socialista, ¿cuál sería el marco? A ver. ¿Quién me pudiera dar un punto de vista, una opinión? No necesariamente tienen que responder estrictamente lo que es, ¿no? Es un punto de vista. A ver, en una economía socialista, ¿qué va a pasar? Pues lógicamente lo primero que tendrían que tomar en consideración es que toda la capacidad empresarial o la capacidad de iniciativa para crear un bien, un producto o una empresa va a estar en manos ¿de quién? Del gobierno. Y entonces, la limitación que van a tener ustedes desde el punto de vista de los individuos o de las personas para emprender o para hacer negocios es absolutamente cero. Es decir, en una economía socialista no se trata de que las personas tengan libertad. ¿Para qué? Para crear o para llevar a cabo cualquier negocio. Allí la libertad de los individuos está totalmente, cancelada. No, el único que tiene libertad o los únicos que tienen libertad para poder emprender o llevar a cabo algún negocio son los organismos del Estado. Es decir, todo tipo de instituciones, organismos, etcétera, que tengan una relación directa con el gobierno. Ellos son los únicos capacitados para... El individuo puede de alguna manera participar, ¿no? Sugiriendo, opinando, dando algunos elementos de opinión acerca de la posibilidad de que funcione una política económica, pero la política económica por sí mismo tiene que ser generada por el propio gobierno. Esto es importante que lo conozcamos, que sepamos esto, ¿no? Porque entonces las limitaciones de que los individuos puedan de alguna manera establecer políticas económicas al margen del gobierno casi no existen. No existen, ¿eh? Entonces, en una economía de tipo socialista, ¿no? Porque de alguna manera la propiedad privada, pues prácticamente ha dejado de ser lo más importante, ¿no? Y ahí lo único que pudiera, la forma en que los individuos pueden participar, ya sea es a través del sector social de la economía o a través del propio sector público, del gobierno. Si ustedes como funcionarias o funcionarios de gobierno tienen en sus manos la obligación, de diseñar o crear políticas económicas, pues lógicamente que van a tener todas las posibilidades del mundo de hacerlo en una economía socialista. O si ustedes son miembros de un sindicato y son miembros de ese sindicato a nivel directivo, a nivel de qué sé yo, presidentes o presidentas del sindicato, o secretario o secretarias generales del mismo, entonces sí van a tener oportunidad ya estando en ese puesto, en ese nivel, de poder influir dentro de la política económica. Pero si no lo son, pues lógicamente como simples miembros no van a tener ninguna posibilidad. Y estamos hablando de sindicatos, pero también pueden ser cooperativas de diferente tipo, productoras o comerciales, qué sé yo, cooperativas diferentes. O bien, en el caso de México, el sector social también está constituido por los ejidos, por los miembros de los ejidos, ¿no? Entonces, ¿y quiénes van a tener oportunidad desde el punto de vista de los ejidos de participar en la política económica? Pues los que tengan los puestos directivos, ¿no?
ya sea el presidente del comisariado ejidal, el secretario de organización o el tesorero, ¿no? Fuera de esos, pues no hay posibilidad alguna de que otros miembros puedan de alguna manera participar. Bueno, entonces ya tenemos otros elementos acá de quienes puedan participar activamente dentro de la política económica. Depende el marco entonces de participación, está determinado entonces por el sistema económico que prevalezca. Si es un sistema económico basado en la propiedad privada, insisto, en la economía de libre mercado, como es la que tenemos actualmente en México, la que se tiene en Estados Unidos de Norteamérica, la que se tiene en Canadá o en la mayor parte de los países de Latinoamérica, pues entonces no hay ningún problema. Entonces se hace una política económica más o menos la misma que se aplica, quizás con algunas variantes, pues, que depende del desarrollo económico del país. Es la misma política económica que se aplica en Estados Unidos, que se aplica en Canadá, que se aplica en Francia, que se aplica en Inglaterra, que se aplica en Alemania, qué sé yo, ¿no? Con las variantes nada más vinculadas al desarrollo o crecimiento económico del propio país. Entonces, pero si es una economía socialista, entonces el marco de la política económica será diferente, ¿no? A eso es lo que nos hemos referido y nos hemos estado refiriendo en esta sesión. Es decir, los marcos de la política económica, en que actúa la política económica, en que se aplica la política económica, que son totalmente diferentes dependiendo del sistema económico donde se está participando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos, pues, este asunto de la política económica, ¿no? Que es diferente. Existe una metodología también para aplicar política económica. Sí, indudablemente existe la misma metodología que es necesaria para aplicar la ciencia en general, aunque sea la ciencia a las ciencias sociales, o sea, la ciencia aplicada pues en el ámbito de la ciencia social. ¿Y cuál es la diferencia entre la ciencia que se aplica en el ámbito social a la ciencia que se aplica en el ámbito de las ciencias naturales? Porque debe haber algunas diferencias. Es decir, yo no sé si ustedes han un poco incursionado en el hecho de que si ustedes no estuvieran participando en una carrera dentro de las ciencias sociales como lo están haciendo hoy, en esta carrera que se conoce como negocios e innovación económica, es una carrera dentro del campo de las ciencias sociales. ¿Qué tal si estuvieran estudiando física, por ejemplo, o química? O ya sea para ser químicas o químicos, físicos o físicas, o para hacer matemáticas, ya sea científicos en matemáticas o científicas en matemáticas, en fin. ¿Qué pasaría si estuvieran ustedes en campos de esa naturaleza? ¿Y cuál sería entonces su relación con la ciencia? Bueno, fundamentalmente su relación, sus vínculos con el conocimiento científico iba a estar en el proceso de experimentación científica de todo lo que ustedes lleven a cabo. En el ámbito de las ciencias sociales no es tan fácil que el método, que la experimentación científica la puedan ustedes llevar a cabo. A ver si nos explicamos. Es decir, en el ámbito de las ciencias sociales, ustedes no pueden llevar a cabo
proyectos de laboratorio con, un proyecto de laboratorio con una serie de experimentos controlados, porque no pueden someter a los seres humanos a experimentos controlados. ¿Sí me explico? Es decir, no tenemos esa capacidad como científicos sociales de someter a experimentos controlados a nadie, a ningún ser humano. Otra cosa es que se puedan llevar a cabo experimentos o que haya individuos, qué sé yo, que lleven a cabo ejercicios más o menos, con experimentos más o menos, haciendo experimentos con los individuos. Por ejemplo, vamos, que hoy está muy de moda, inclusive en las redes y todo esto, hacer experimentos de esa naturaleza con un grupo de gente, ¿no? Hacer experimentos, hacer preguntas, hacer que caigan en condiciones muy sofisticadas o muy no tan pensadas, ¿no? Etcétera. Bueno, pero esas son, como ocurrencias, como ejercicios que se le ocurren a un individuo y que yo no sé por qué Facebook o estas grandes, estas grandes plataformas permiten ese tipo de ejercicios. Yo creo que ahí hay un problema bastante serio porque en principio pues no son nada, no están basados o no tienen un desarrollo que tenga por límite el derecho de las personas a no ser objeto de ese tipo de juegos. Entonces yo no sé por qué se permite esa situación, pero hay en las redes encuentra uno cada ocurrencia de un grupo de gente que se pone a jugar con 2 o 3 o 4 mujeres o hombres y que los comienza a tratar de envolver para que lleven a cabo determinados actos. Y después, ya cuando los someten a una situación un poco ridícula, un poco, jalada de los cabellos, después les piden perdón y les dicen, es que estamos haciendo un experimento y mire usted, mire a las cámaras, porque aquí hay cámaras, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es de ninguna manera, es abusar un poco del derecho y de las libertades humanas. Eso no es correcto. Yo no sé por qué se permite. A lo mejor nadie ha cuestionado eso. Todo el mundo lo ve muy normal, pero no es permisible eso. Entonces, ahí, lógicamente que uno observa todos esos fenómenos, pero lo primero que tenemos que tener claro es lo siguiente. Los seres humanos no podemos ser objeto de controles o de experimentos de esa naturaleza. No podemos ser objeto porque nuestra libertad nos permite que todo mundo, que nosotros hagamos un uso responsable y adecuado de la libertad, pero al mismo tiempo que otros seres humanos también sean responsables con la libertad de no jugar con nosotros, ¿no? Con nuestros derechos, con nuestras posibilidades. Bueno, insisto, entonces uno de los principales elementos que tenemos como de limitaciones que tenemos en las ciencias sociales, en el conjunto de ciencias sociales, no estamos hablando, fíjense bien, ni de la economía, no, estamos hablando de la economía, de los economistas, de los sociólogos, de los politólogos, de los psicólogos sociales, etcétera. No podemos jugar a experimentos con seres humanos.
no nos está permitido. Es una conculcación de derechos si alguien trata de hacerlo. Está afectando los derechos al libre desenvolvimiento de los seres humanos. Eso hay que tenerlo claro. A ver, yo no sé si haya alguna opinión, algún punto de vista, una opinión, comentario. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? A ver, ¿alguna intervención? ¿Ninguna? Bueno, entonces decíamos pues ahí, entonces este es uno de los principales elementos por los que tenemos que partir. El hecho de que entonces dentro de las ciencias sociales nosotros no podemos hacer experimentos libres con los seres humanos. Recordemos, por otro lado, es importante que tengamos claro esto. ¿En qué momentos o circunstancias los seres humanos nos hemos vuelto, vamos, producto de condiciones sumamente extraordinarias? Hemos sido convertidos en objeto de experimentos que han atentado contra la dignidad humana, pues en los momentos más críticos de la humanidad, en las guerras, sobre todo. Y si nosotros nos vamos con mucho más especificación, podemos ver, observar cómo dentro de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, más que en la Primera, los diferentes científicos, vamos, destacados en la Alemania nazi, llevaron a cabo grandes experimentos humanos. Experimentos en el ámbito de la economía, experimentos en el ámbito de la sociología, experimentos en el ámbito de, vamos, de la psicología social, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuáles son estos experimentos? Lograr que la gente diera a conocer todo lo que pensaba, y si no lo hacía, primero lo vendaban de los ojos, tanto a él como a los familiares que tenían los presos, los nazis. Lo vendaban de los ojos junto con su familiar y le decían, bueno, dígame todo lo que piensa de su familia. Y entonces el preso, pues, decía, bueno, pues en principio se negaba, ¿no?, a dar su opinión, y le decían, bueno, ¿no quiere usted hablar? Aquí está su abuelita o su madre, aquí a un lado, aquí está esta pistola que va a disparar en su cabeza si usted no dice nada. Y entonces le decían, bueno, entonces esperamos su opinión, le voy a contar hasta 5 y y si no hay ninguna respuesta, inmediatamente va a escuchar el sonido de una pistola que va a matar a su madre. Y bueno, y entonces a través de esos experimentos, los nazis querían saber cuál es el grado de resistencia que los individuos tienen frente a una condición sumamente excepcional. Y cómo están dispuestos o hasta qué grado o punto están dispuestos a dar a conocer todo, absolutamente lo que tiene, lo que guarda ese individuo en su cerebro, en su mente, con respecto a una pregunta que se le ha formulado. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues contaba hasta el tiempo necesario y ¡pum!, se oía el balazo, ¿no? Y entonces el hombre quedaba... O sea que prácticamente los torturaban, profe. Ese es el nombre adecuado, concreto, ¿no? O sea, la tortura como un medio. Pero es tortura psicológica. ¿Perdón? Es tortura psicológica.
tortura psicológica. Pues psicológica y también pues emocional y todo, porque le van a matar a su familiar, ¿no, profe? Por eso, pero el daño no es físico a la persona, pues no es tortura como tal. Ok. Ahora bien, Edgar, no se trata tan solo de tortura psicológica, porque recuerde usted lo siguiente. O Sí, sea, porque dije, si en sí, determinado momento no dice, había una respuesta, inmediatamente era efectivamente sacrificado su ser, el ser que le estaban diciendo que iba a sacrificarse. Es decir, no había ningún impedimento. ¿Sí me explico? El torturador no tenía ningún límite o límite alguno para poder ejecutar lo que él pretendía hacer. No sé si me explico. Y no había ningún derecho de nadie. Por eso, justamente ese asunto de la tortura y de todos estos experimentos que estamos hablando, pues fueron experimentos, ¿no? Porque de ahí hubo científicos o hubo gente, científicos entre comillas, usted dirá, pero de alguna manera gente que sistemáticamente comenzó a organizar o a crear conocimientos a partir de esas experiencias. ¿Sí, sí queda claro? A eso me refiero yo de lo peligroso que es hacer ejercicios de controles, experimentos controlados con seres humanos, ¿no? Todo el mundo sabemos cómo se comienza, pero nadie sabe qué va a terminar ese asunto, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, todo el ámbito, el espectro de las ciencias sociales, uno tiene la posibilidad de crear conocimiento a través de la realidad y cómo, de la realidad que percibe o cómo, de acuerdo con la percepción que tiene uno de la realidad, pero no de hacer experimentos, pues, con seres humanos, ¿no? Entonces, experimentos específicos. Y en ese sentido, este, pues esa es un poco la limitación que nosotros tenemos y no quiere decir esto que no se desarrolle la ciencia. Las ciencias sociales, como ustedes saben, se ha desarrollado extraordinariamente y se va a seguir haciendo, ¿no? Si cualquiera de ustedes se especializa en un área como esta o de su carrera o cualquier otra área del conocimiento social, pues llega a producir obra, libros, etcétera, etcétera. Después se convierte en un hombre o una mujer que es experta o experto, se convierte en un expertise acerca de un conocimiento específico y por lo tanto, pues genera conocimiento y después lo da a conocer a través de libros, de charlas, de conferencias, de simposios, de talleres, de lo que usted guste. Y entonces, pues se va volviendo un hombre o una mujer talentosa o talentoso con mucha capacidad para dar a conocer sus conocimientos en esa materia. Pues se ha vuelto un especialista o una especialista. Sí queda claro ese asunto. Pero eso no quiere decir que lo haya hecho porque está haciendo experimentos, etcétera. O sea, no es cierto. Lo ha hecho porque tiene una capacidad de análisis, de estudio y de lectura y de conocimientos pues muy vasta, ¿no? Muy extraordinaria y que finalmente pues es un poco el ámbito del especialista contemporáneo, ¿no? En cualquier universidad o en cualquier lugar del mundo. Un hombre o una mujer que se especializa mucho en un área, pues llega a ser un, un buen experto o experta en esa materia. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda, algún otro criterio hasta aquí? Esto es un poquito lo que quiero quería, aclarar o que discerniéramos antes de ingresar al primer texto que se va a llamar el marco de la política económica. Eso lo vamos a poner ahora y ya el miércoles, el mañana, digo, ¿cuándo tenemos la siguiente clase? pasado mañana, profe. El miércoles, ¿no? ¿Es el miércoles? No, mañana. Mañana queda, perdón. Mañana, perdón, mañana.
Hoy la pongo, entonces mañana ya la comentamos un poco, ¿no? El marco y luego van a hacer los objetivos de la política, ¿no? Entonces, pero antes de entrar a este asunto del marco de la política económica, era necesario, pues, que abordáramos estos conceptos, que tuviéramos un poco claridad sobre ellos. Y bueno, la otra situación que antes de finalizar pudiéramos aclarar también es lo siguiente. ¿En qué medida para una carrera como negocios, la licenciatura en negocios e innovación económica, pudiera ser mucho más útil la política económica? Pues yo siento que definitivamente la política económica relacionada o ligada a la actividad comercial o al comercio, sobre todo dentro de un país, es la que va a permitirles a ustedes una extraordinaria, apoyo en esta carrera. Es decir, dentro de las políticas económicas, una cosa son los instrumentos, los grandes instrumentos de la política económica, como es la política fiscal, la monetaria y la del gasto público, pero quiero decirles a ustedes que también existen áreas de política económica de acuerdo con los sectores de la actividad productiva. Existen políticas económicas en el área del transporte, del área de la educación, políticas económicas en el área del comercio o de la actividad comercial, y políticas económicas en diferentes ámbitos o sectores de la actividad productiva o económica. Entonces, la que de alguna manera les va a permitir a ustedes, una mayor posibilidad de desplazamiento o de aplicación, por un lado, en el mundo de su carrera específica, es el ámbito de la política económica comercial. Es decir, cómo ha afectado o cómo ha evolucionado el comercio en el mundo, no tan solo en México, sino en todo el mundo, en los últimos 10, 15, 20 años, ¿no? Cómo ha venido evolucionando este mundo del comercio y con ello todo el mundo laboral en los últimos años. Y ahí no es difícil, no será muy difícil que ustedes se percaten de un fenómeno que ha estado presente en los últimos años en toda la economía mundial, que ha sido el fenómeno de la globalización económica, por un lado, y el fenómeno de los procesos de integración económica, ¿no? Al mismo tiempo que va surgiendo la globalización, o que fue surgiendo la globalización, fue surgiendo también el mundo de la especialización y de el mundo, junto con la globalización económica, el mundo de la integración económica. Es decir, ese ámbito en donde se fueron conformando áreas de libre comercio, zonas de libre comercio, áreas de comercio común en el mundo, y por otro lado, áreas de aduanas comunes, etcétera, etcétera. Es decir, diferentes formas de organización económica entre vastas regiones del mundo, que fueron organizándose en diferentes regiones del mundo y que fueron dando origen a todo lo que se conoció pues hasta hace poco tiempo como globalización
o procesos de mundialización económica. ¿Sí me explico esto? Es decir, por ejemplo, nosotros mismos, México, como ustedes saben, forma parte del área de libre comercio. ¿Con quién? ¿Con quién formamos áreas de libre comercio? A ver quién tiene esa respuesta. ¿Mande? Es Estados Unidos y Canadá, ¿no? Con Estados Unidos y con Canadá. ¿Cuándo se conformó esa área de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá? ¿Cuándo se dieron los primeros pasos y cuándo quedó establecida esa área de libre comercio? Por el 93. Mándeme. 1993 más o menos. A ver, ¿tiene su... ¿tiene activada o desactivado su... ¿Sí me escucho? Sí, ya le escucho mejor, Andrés. En 1993 digo más o menos. Ok. Bueno, se firmó en 1992, 93, 92, 93 y quedó vigente, entró en vigencia el 1 de enero de 1994. ¿De acuerdo? No confundan, no confundir, por favor, el hecho de que recientemente, todavía en el gobierno de Donald Trump, se firmó o se volvió a reafirmar el famoso TEMEC, que es la misma prolongación del Tratado de Libre Comercio, pero ahora bajo pues, una serie de puntos de vista o de lineamientos del propio gobierno norteamericano. Pero es el mismo Telecán de 1994, ¿no? Se quiso ahí reformular. Seguramente el gobierno norteamericano actual va a echar abajo esas limitaciones que quería imponer Donald Trump y va a reformular otra vez el tratado en los términos que se venía haciendo anteriormente. Esto hay que tenerlo claro, de tal suerte que ese proceso va a continuar. ¿Hasta qué grado va a continuar? Pues no sabemos, pero de alguna manera la globalización es algo que va a estar sumamente activa las próximas décadas inclusive, ¿no? Muchos de ustedes estarán pensando, bueno, el asunto del famoso Brexit de Inglaterra, que decidió en 2015, 2016, no recuerdo, salirse de la Unión Económica Europea y dar paso a que Inglaterra se saliera, vamos, de ese proceso. Si ustedes creen que eso va a originar una desarticulación de la Comunidad Económica Europea, no. Posiblemente Inglaterra en determinado momento tenga que volver otra vez a formar parte de la Unión Económica Europea y quizás establezca o pretenda establecer algunos nuevos reglamentaciones, algunos nuevos puntos de vista para que funcione bajo otro esquema, etcétera, etcétera, pero él sabe que de alguna manera el futuro de Europa va a estar ligado a un proceso de organización regional, ¿no? Y bueno, y los otros países pues también tenemos que meternos en esa dinámica, o sea, seguir en esa dinámica. Y eso creo yo que implica que para los negocios en el mundo actual, para el mundo de los negocios, en el mundo actual, va a ser conveniente que nosotros tengamos claro que el proceso de globalización va a seguir. Lejos de que se pare o lejos de que esto no obedezca a a mejores condiciones, yo les aseguro que esto va a seguir. Es
es prácticamente imparable. El proceso de globalización económica en que el mundo de los últimos 30 años, por decirlo de alguna forma, a partir de 1995 hasta la fecha, pues siempre ha seguido, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué? Porque pues justamente el mundo de los negocios está vinculado también con el proceso propio de las nuevas tecnologías. El desarrollo tecnológico es, si alguno de ustedes dice, no, pues es que mire, con este asunto de la pandemia, etcétera, la tecnología dejó de tener relevancia. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita precisamente en este momento? ¿No es acaso fundamentar todo el conocimiento tecnológico que se ha dado en los últimos años en todo el mundo? Es decir, no estamos utilizando justamente las herramientas tecnológicas de la comunicación que la comunicación a distancia ha generado en los últimos años, pues, y no tan solo nosotros, todos los sistemas educativos, los sistemas empresariales están metidos en la misma dinámica que estamos en este momento utilizando nosotros. ¿Sí, sí queda claro? Es decir, si ustedes fueran dueños o propietarios, pues, de un negocio micro, pequeño, mediano o súper grande, iban a fuerzas que estar estableciendo estos métodos de comunicación en sus, con sus, con sus comandos, ya sea la administración, sea esta la que sea. ¿Sí queda claro? Es decir, la tecnología no es posible pararla. Una vez que ha sido creada, pues lógicamente que no va a ser posible pararla. Podemos de alguna manera redireccionarla, modificarla, etcétera, pero modificar algunos parámetros de su uso, qué sé yo, pero pararla, detenerla, no es posible. Lo mismo sucede en el ámbito de la ciencia económica. Eso es decir, la globalización, olvídense, llegó para quedarse. Ustedes dirán, bueno, es que, pero hay unos gobiernos que llegan con políticas económicas diferentes y la van a querer hacer que retroceda. Bueno, lo más seguro es que retroceda ese gobierno o desaparezca ese gobierno o termine su mandato y luego se vuelva a llevar a cabo lo mismo que se estaba haciendo, a que ese gobierno pueda cambiar toda la estructura que ya se viene impulsando a escala mundial. Entonces, yo en ese sentido, pues más que tener una esperanza o una idea de creencia, pues hay un conocimiento cuando menos basado en la profunda experiencia y en los grandes movimientos que se están dando en el mundo, que difícilmente se va a detener la globalización por un lado y por otro lado el funcionamiento de las economías de libre mercado. Difícilmente se van a detener. Es decir, el mundo va a seguir por esta ruta, así que le pese a quien le pese, o querramos que creamos que este mundo no es el más adecuado, el más justo, etc. Esas consideraciones no van a impedir, que siga avanzando. Quizás lo que sí puede llevarse a cabo es que se cambien algunos parámetros, insisto, algunos patrones de funcionamiento. Eso es indudable, ¿no? ¿Por qué? Porque como seres humanos y de acuerdo con el conocimiento de los seres humanos, estamos dispuestos a que las cosas mejoren, no que empeoren, ¿no? Que mejoren en lo posible, en lo
todo lo que sea posible mejorar. Sí, eso yo pienso que es de seres humanos, ¿no? Tener claridad en eso. Pero de que se cambien nada más porque a alguien no le gusta, que cambien totalmente, pues no, eso no va a suceder. Eso hay que tenerlo claro, perfectamente claro. Y entonces, insisto, pues, en ese ámbito de la política económica, es el ámbito de la política económica que a mi juicio mejor les ayudará a ustedes como futuros profesionales de esta carrera a poder, salir con mayor éxito en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, en el mundo de la competitividad económica, ¿no? Es decir, tener claro que las economías de libre mercado van a salir exitosamente adelante y que el mundo de la globalización económica, quizás con ajustes, ya sea los propuestos por la propia Inglaterra u otros países, pues tengan que llevarse a cabo, pero que se modifiquen estos procesos está muy difícil. Está muy difícil, prácticamente esto no va a ser posible, va a seguirse avanzando en este camino hasta que existan las posibilidades de que la economía mundial sea mucho más fácil, más posible en el ámbito universal. Bueno, a ver, hasta aquí la vamos a dejar, ¿les parece bien? Y nos vemos el día de mañana, por Dios. ¿Les parece bien? Yo voy a poner más al rato el documento que le va a permitir ya el día de mañana que abordemos, ¿no? Con mayor, vamos con otros conocimientos o con conocimientos más precisos el ámbito del marco de la política económica. ¿Les parece? Muy bien. Rebeca, ¿tiene algún comentario? No, profe. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues entonces, si no tienen alguna otro comentario, un punto de vista, una opinión, pues nos estaremos viendo el día de mañana. ¿Les parece bien? Sí, profe. Muy bien. Sí, Que tengan profe, un está bien. excelente día. Igualmente, profe. Y Nos un vemos. final adecuado de sus actividades el día de hoy.